abren en Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, vamos a tomar únicamente el versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Tenemos dos personajes: aquel que no le falta el alimento, sino que tiene tanto alimento que se va a saciar de pan. Esto es, va a comer, va a quedar lleno, va a quedar satisfecho, y esto sería únicamente para aquel que trabaja su tierra, el que la labra, el que hace los surcos, el que siembra, el que riega, el que abona, el que está trabajando. El trabajador se saciará de pan, pero el flojo, el que sigue a los ociosos, se llenará de pobreza. El que sigue a los ociosos es aquel que está en la esquina por horas platicando ahí con un grupito de vagos, o probablemente no sean vagos, pero sean flojos que nada más se la pasan ahí viendo su celular, platicando de los amigos, los eventos o experiencias que vivieron, etc. Ese tipo de personas, dice aquí claramente, que un día terminarán en la pobreza. Muy bien, vamos a pasar ahora a Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel 2, y vamos a tomar dos versículos, el versículo 7 y el versículo 8. El versículo 7 dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¡Wow! Increíble. Increíble lo que Dios puede hacer en la economía de alguien. Entramos en el segundo tema de una serie de 6 sermones titulada Manual para ser pobre y feliz. Recuerden que la esencia de la enseñanza general se centra en cuestiones terrenales y no celestiales. Es importante que defina bien este punto, porque la Biblia tiene muchos pasajes explícitos sobre las riquezas espirituales o las riquezas que promete Jesús que tendrán sus seguidores una vez que lleguemos de aquel lado. Hay muchas escrituras, hay muchas historias bíblicas que nos llevan por ese camino de poner mayor interés en las riquezas espirituales y no tanto en las terrenales. Sin embargo, nuestra serie de 6 temas está concentrada en cuestiones terrenales y no celestiales. Y no tanto por el hecho de que nos hayamos vuelto hedonistas o ambiciosos o la avaricia nos tome, de ninguna forma. Más bien porque hemos dejado asentado que a nuestro Dios le preocupa también el que sus hijos tengan lo suficiente, hablando de cuestiones materiales, hablando de dinero. Así que en esta serie aprenderemos a interpretar y a manejar nuestras finanzas de manera exitosa, porque la Biblia tiene todo lo necesario para que un cristiano viva en esta tierra desahogadamente. La Biblia tiene los consejos para que usted no viva una vida angustiada
en cuestiones materiales, en cuestiones económicas, para que usted no viva desesperado, entrando en depresión porque no tiene dinero para pagar sus deudas, o porque le van a quitar la casa, o le van a recoger aquello que usted sacó a crédito, etcétera. La Biblia tiene todo para que el cristiano maneje las finanzas de manera exitosa. Y a lo largo del estudio, lo que se pueda mencionar sobre cuestiones espirituales, lo que se mencione solamente ampliará, complementará y contextualizará la enseñanza general, la cual, como ya se mencionó, es una enseñanza que apunta a cuestiones terrenales. Los temas que tenemos en la lista son los siguientes y ustedes los van a ver ahí en pantalla. El primer tema se dio el domingo pasado, una casa de cartón y un citatorio. El segundo tema, el tema de hoy, la cruz y un cheque. El tercer tema, el próximo domingo, primeramente Dios, el billete veloz. Cuarto tema, guaraches y zapatos de charol. Quinto tema, el túnel hacia la estabilidad. Y el sexto y último tema, felicidad contra contentamiento. Hermanos, les garantizo que si ustedes ponen atención a todo lo que aprenderemos en esta serie, si ustedes se esmeran por entender, por interpretar correctamente cada enseñanza y principalmente por llevarla a la obra, llevarla a cabo, es seguro que habrá un cambio, se los garantizo, habrá un cambio en su economía y en su forma de vivir en cuanto a situaciones materiales. En el tema pasado les presenté 5 fundamentos de donde se erige el edificio de los 6 temas, y son los siguientes. Van a aparecer nuevamente ahí en su pantalla. El fundamento número 1. Dios quiere que sus hijos vivan una vida desahogada económicamente. Esto es un fundamento increíble. Sobre esto se pueden interpretar muchas escrituras que nos ayudarán a pretender salir de esa situación estancada. Dios quiere que sus hijos vivan una vida desahogada económicamente. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere verte en la fila de un banco de ahorro, un banco de préstamos, allí formado, desesperado por conseguir dinero. Dios no quiere verte allí. Dios no quiere verte en una casa de empeño. Así le llamamos aquí en México a los lugares en donde la gente que no tiene dinero va y deja algún objeto, deja sus escrituras de su casa, de sus propiedades, quizás algún terreno, etcétera, para conseguir dinero. Dios no quiere verte ahí. Dios quiere que sus hijos vivan una vida desahogada económicamente. Número 2, Dios bendice condicionalmente a sus hijos en sus finanzas. Y hasta ahorita hemos visto en el tema pasado de la tarde, como en los 2 temas de la mañana, el tema del diezmo y la ofrenda, allí está una de las condiciones más importantes para que Dios te bendiga. Dios no puede bendecir un ratero, eso estarías de acuerdo conmigo. Por lo tanto, si esperas que Dios bendiga tus finanzas, obviamente tienes que estar bien con Dios en el tema de tu diezmo y tu ofrenda. Esto es una de las diferentes condiciones que encontraremos a lo largo de estos 6 temas para que Dios pueda bendecirte financieramente. En tercer lugar, las pruebas económicas no son un esquema permanente de vida. Recuerda que sobre este punto
explicamos que cuando viene una prueba en lo económico, no es que sea el esquema que Dios tiene para todos los cristianos o de forma permanente durante 3, 5, 10, 20 años, no. Sino las pruebas económicas son por periodos cortos y distanciadamente. Número 4, Dios ha determinado una cantidad de dinero fijo para cada cristiano. Como se mencionó en el tema pasado, no puedes tener más, no puedes tener menos. Llegado el momento en que toquemos este punto, vamos a ir a aquellas parábolas en donde vemos que el Señor enseñó que a uno se le asignó 5 denarios, a otro se le asignó 2 y a otro se le asignó 1. Dios ha determinado que en tu caminar aquí en la tierra tengas esa cantidad de dinero. Y ya estaremos adentrándonos en este punto sobre el meditar cómo lo usaremos. Número 5, el cielo maneja su economía independiente y diferente a la terrenal. Así que no podemos tomar escrituras que hablan de la economía divina y mezclarlas con las que hablan de la economía terrenal. Un ejemplo muy claro sería los 2 pasajes con los que abrí este servicio. Si te diste cuenta, en Proverbios 28, 19 leímos cómo es que hay cierta persona que si trabaja tendrá abundancia de pan. Aquel que labra la tierra, aquel que la riega, aquel que la cultiva, aquel que está al pendiente, él, por ser una persona trabajadora, tendrá abundancia de pan, comerá bien, tendrá su despensa llena. Mientras que los ociosos, esto es los que se levantan tarde, los que pierden mucho tiempo visitando casas, yendo de aquí para allá, los que emplean más tiempo en descansar, divertirse, distraerse, vendrán a la pobreza. Esa escritura habla de una economía terrenal. Luego fuimos ahí a 1 Samuel capítulo 2, en el verso 7 y 8, en donde dice claramente, Jehová empobrece y Jehová enriquece. Entonces quiere decir que esta habla de una economía celestial y esta habla de una economía terrenal. Y qué importante es que si pretendemos prosperar en cuestiones de finanzas, podamos tener la interpretación adecuada de cada escritura. Bien, estos son los 5 fundamentos que ya se mencionaron en el tema pasado y que estarán presentes para interpretar las escrituras a lo largo de esta serie. Del tema anterior, tomaré las siguientes premisas de donde partiremos para desarrollar el estudio de hoy. Del tema anterior tomaremos la premisa de hay pobreza consecuencial y hay pobreza predestinada. Segundo, la pobreza predestinada tiene 2 razones: un propósito ministerial y la segunda razón, evitar la perdición de un hijo de Dios. Tercero, las deudas innecesarias, mal planeadas e impagables son las que destruyen nuestra economía. Ciertamente hay mucho más que extraer del tema del domingo pasado, pero estas son las premisas más sólidas y no quiero decir las más importantes, pero sí diría las más sobresalientes, que nos ayudarán tanto en nuestro trabajo por mejorar las finanzas como en el desarrollo de los temas siguientes. Muy bien, vamos a iniciar con Mateo capítulo 16. Por favor, abran Mateo capítulo 16. Honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, versículo 24.
Dice en el versículo 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Una de las condiciones para seguir al Maestro es tomar una cruz. Sin ella no eres digno de caminar detrás de los pasos de Jesús de Nazaret. Esta cruz metafórica que tenemos que cargar, sabemos que representa sufrimiento en la vida. Eso es lo que representa la cruz metafórica, a la que Jesús en este pasaje y otros pasajes se refiere. Todos entendemos que no se refiere a un pedazo de madera con un palo atravesado. En aquel tiempo eran cruces literales, pero Jesús está diciéndole a sus discípulos, traduciendo la frase metafórica: si alguno no está dispuesto a sufrir en esta vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Sufrimiento que viene a la vida cristiana es por causa de seguir a Jesucristo, por causa de las decisiones que tomamos al querer agradar a Jesucristo. Por esa causa nos viene el sufrimiento. El sufrimiento es inevitable en la vida cristiana. Cualquier persona que comience en este camino y le rehúye al sufrimiento, no puede ser discípulo de Jesús. Han habido personas que al momento en que se les comparte del Evangelio el plan de salvación, el amor de Dios, sienten un interés por acercarse a Dios, pero cuando comienzan las pruebas, el sufrimiento familiar, cuando la familia le empieza a amenazar: si te haces cristiano, te vamos a desheredar, ya no vas a tener cabida en nuestra familia, no queremos ser tus amigos. Que cuando empiezan las burlas, cuando empiezan las amenazas de un esposo enojado, nada más se te ocurra hacerte cristiana o aleluya, vas a ver cómo te va a ir. Y cuando alguna persona no quiere sufrir eso, entonces Jesús dice: no puede ser mi discípulo. Repito, el sufrimiento es inevitable en la vida cristiana. Sufrimiento de todo tipo, sufrimiento en la salud, sufrimiento en las relaciones personales, sufrimiento en el trabajo, sufrimiento en las emociones y sufrimiento en las finanzas. Pruebas que Dios nos manda en el tema del dinero son pruebas que llegan a nuestra vida y nos hacen sufrir o sudar, como decimos, sudar la gota gorda para poder realizar los pagos que se tienen que realizar. O cuando es una prueba económica, no tienes dinero para las compras de la despensa, los alimentos, no puedes pagar tus deudas a pesar de que ganas el dinero suficiente, no tienes para comprar ropa, no tienes para comprar medicamentos, no hay para pagar la escuela de los niños, no ajustas el pago de la renta, etc. Todo esto entra en la categoría de las pruebas en el tema del dinero. Cuando es una prueba, aún aquel que en su economía está en un nivel por encima de la clase media, o digamos aún si fuera rico, cuando es una prueba, no hay forma de evadir la falta de dinero. O quizás alguien pueda terminar en la ruina. Cuando es una prueba,
No hay manera, no importa cuántas personas te estén dispuestas a hacerte un préstamo, no importa cuántos bancos te abran las puertas, te ofrezcan crédito, no importa que tengas familiares que sean pudientes, no importa, cuando es una prueba va a haber falta de dinero o quizás tu negocio se vaya a la ruina. ¿Cómo le pasó a Job y a su empresa ganadera y agrícola? La Biblia nos dice que Job, siendo el hombre más rico del oriente en aquellos años, en aquella época, dice la Biblia que le robaron su ganado, dice que hubo un incendio que quemó sus establos, los obreros se fueron a huelga, hubo demandas, hubo indemnizaciones por las muertes de los obreros. Todos estos sucesos no fueron accidentales. Esto nos lo revela el mismo capítulo 1. Todos estos sucesos están conectados a una situación espiritual. Allí el diablo pidió a Job permiso para ponerlo a prueba y destruyó totalmente sus finanzas. Después de ser el Carlos Slim de aquellos años o el Billy Gates de aquel tiempo, teniendo tantas propiedades, tanto dinero, tantas inversiones, vemos en la Biblia que Job dice: terminé desnudo, tal como salí del vientre de mi madre. Si te va a venir una prueba económica, es probable que te vacíen tu cuenta bancaria, algún hacker. Es posible que te roben tu salario inmediatamente que salgas de tu trabajo, así como lo cobraste, todavía traes el sobre en la mano, es posible que te quiten el dinero, es posible que inviertas en un negocio y se venga una devaluación y afecte tu inversión, es posible que todo esto llegue en calidad de prueba. Pero recuerda esto, grábatelo, cincélalo en tu mente. Las pruebas económicas no son un esquema permanente de vida. Las pruebas económicas no son un esquema permanente de vida. Si es una prueba, es una pobreza o es una mala racha económica pasajera. Si es una prueba, solo es pasajero, la mala racha que te está viniendo va a pasar. La pobreza en la que entraste va a pasar si es una prueba. Porque si es pobreza permanente, o si es una mala racha económica de 5, 10 o 20 años, eso es pobreza consecuencial. No es una prueba. Es pobreza consecuencial. Recordemos que según las estadísticas, la pobreza consecuencial es mucho mayor que la pobreza predestinada. Siendo así, entonces será asunto nuestro y no de Dios mejorar nuestra economía. Habiendo entendido cómo operan las pruebas espirituales en la economía de un cristiano, con lo que acabo de explicar, habiéndolo entendido, y teniendo un conocimiento de diferenciar la pobreza consecuencial de la pobreza predestinada, teniendo ese conocimiento, entonces va a ser asunto nuestro y no de Dios mejorar nuestra economía. Es por eso que al hablar de la pobreza consecuencial hemos citado versículos en donde el hombre es quien determina qué tan bien o mal le irá en sus finanzas, ya que Dios desea que nos vaya bien en nuestra economía. Recuerden, Dios desea que nos vaya bien, por lo tanto, eres tú, soy yo quien determinamos
qué tan bien o qué tan mal nos irá en nuestras finanzas. ¿Qué deducimos de todo esto? Que si detectamos pobreza consecuencial, no la solucionaremos con oraciones. Repito, si detectamos, si nos hemos identificado frente a esta radiografía bíblica y detectamos en nosotros que la razón por la cual siempre estamos escasos de dinero, o en ocasiones ni dinero traemos, y no llevamos una vida digna, sino vivimos en lugares extremadamente pobres y hay mucha carencia, si nosotros deducimos que todo eso es pobreza consecuencial, entonces eso no se soluciona con oraciones. Eso no se va a solucionar ungiendo con aceite el lugar donde pusiste tu negocio. No se trata de que lleves al pastor a que unja con aceite toda tu tienda para echar fuera a los demonios que se están robando tu dinero o para exorcizar el lugar. No lo vas a solucionar colgando un collar de ajos o unas tijeras abiertas en la entrada de tu oficina para que se vayan las malas vibras. No son cuestiones espirituales. La solución es terrenal, porque el problema es terrenal. Pero, por la ignorancia bíblica y la falta de exposición de doctrina profunda en las iglesias, es muy complicado para los cristianos entender y diferenciar las pruebas por causa de la cruz, las pruebas por causa de la cruz, ante las consecuencias que vienen por sus malas acciones y decisiones en sus finanzas. Tristemente, esto también sucede en mi iglesia. A pesar de años y años de enseñanza, hay muchos cristianos que no pueden diferenciar lo que es una prueba económica de las consecuencias de sus malas decisiones. Las consecuencias de sus malas decisiones, que es una miseria económica, una pobreza extrema, les llaman pruebas a eso, cuando en realidad no son pruebas. Eso no tiene nada que ver con la cruz. Tiene que ver con una pésima forma de manejar sus finanzas. No con el diablo, no con Dios, no con pruebas. Tiene que ver con no saber ahorrar, no ser trabajador, no pedir consejos en la inversión, no cumplir con sus impuestos, no cumplir pagando a las personas que les deben, etc. Todo eso es consecuencia. No cruz, sino consecuencia. Sin embargo, hemos hecho una distinción entre las finanzas seculares y las finanzas cristianas. Y dejamos en claro que las buenas finanzas seculares, esto es las no cristianas, dependerán de una buena administración, inteligencia para invertir, capacidad de ahorro y conocimiento del mercado. Estamos hablando de las finanzas seculares, de las finanzas no cristianas, las que los pecadores llevan a cabo cuando emprenden un negocio o cuando desean triunfar en la vida, salir adelante, vivir mejor, etc. Estas finanzas seculares dependerán de una buena administración, si es que quieren tener éxito, dependerán de su inteligencia cuando van a hacer una inversión, de la capacidad de ahorro, que es un hábito muy escaso, y del conocimiento del mercado. Esto es, si van a invertir en madera, van a invertir en un restaurante, si van a invertir en una tienda departamental, etc. Si tienen conocimiento del mercado, eso es un factor importantísimo. Bueno, de todo esto dependen que las finanzas de un pecador, las finanzas seculares, se vayan hacia arriba.
Mientras que las finanzas cristianas, atentos, las finanzas cristianas dependerán de lo mismo, y también de la bendición o la maldición de Dios. Dependerán de lo mismo y también de la bendición y la maldición de Dios. Entonces, si dijimos que mucha pobreza es consecuencial, la pregunta que surge es la siguiente: ¿en qué casos interviene la maldición divina para ser pobres? ¿En qué casos interviene la maldición divina para ser pobres? ¿Y en qué caso interviene la bendición para ser ricos? Estamos viendo que las finanzas seculares dependen de talento humano. Las finanzas cristianas dependen de talento humano más la bendición de Dios. El fracaso de una finanza secular dependerá de lo pésimo que es la persona para administrarse, para invertir, la falta de ahorro, su falta de conocimiento del mercado, de eso dependerá su fracaso. Pero en el caso del cristianismo, el fracaso no solo dependerá de lo mismo, también dependerá de una maldición. Espero que todo esto esté cayendo bien en su lugar, porque lo que se sigue de aquí está fundamentado sobre esto último. Para entender mejor la respuesta que daremos a esta pregunta, esto es, ¿de qué depende la intervención divina para que haya prosperidad o haya una bendición? ¿Y de qué depende el fracaso para que haya pérdidas o haya una maldición? ¿De qué depende? Bien, para dar una mejor respuesta nos vamos a ayudar con una gráfica que en un momento estaremos poniendo en la pantalla, pero primero vamos a ver nuevamente la escritura de Mateo 28, que hasta ahorita es la que yo considero más reveladora en este estudio. Por favor, abran Mateo 28. Vamos a leer desde el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, y por 7 caminos subirán de delante de ti. Jehová te enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo
y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieras mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Ahora sí, con estas bendiciones y con estas maldiciones que tenemos frente a nosotros, y con la enseñanza de que hay una tarea terrenal que tenemos que hacer si queremos que mejoren las finanzas, y añadiendo ahora esta escritura, hay algo espiritual que tenemos que hacer si queremos que las finanzas terrenales mejoren. Atentos, por favor, repito. Venimos desglosando un esquema que dejen claro que nosotros tenemos que hacer algo si la pobreza es consecuencial. Nosotros, el asunto es terrenal, el problema es terrenal, tenemos que darle solución terrenal. Pero ahora estamos agregando una cuestión espiritual, porque esta escritura, aunque nos habla de los mandamientos, de las leyes divinas, de la obediencia a Dios, todas estas condiciones dan como resultado, si se cumplen, una bendición terrenal o una maldición terrenal. Entonces, entendiendo esto, vamos a poder armar el siguiente esquema. Tenemos aquí en pantalla, primero, trabajo eficaz. ¿Cuál es el resultado del trabajo eficaz? Trabajo eficaz igual a riqueza. Trabajo pésimo igual a pobreza. Aquí en trabajo pésimo está por demás que ponga flojera u ocio, porque sabemos que la flojera u ocio nos va a dar como resultado pobreza. Así que no añadí eso, solamente dejo trabajo pésimo, igual a pobreza. Luego tenemos trabajo eficaz más bendición. Como resultado tenemos abundantes riquezas. Tercero, trabajo eficaz más maldición igual a pobreza. Tenemos en el quinto, trabajo pésimo más bendición no existe. Y por último, trabajo pésimo más maldición, extrema pobreza. Esto vendría a ser igual de preciso que las tablas de multiplicar. Si revisamos las tablas de multiplicar, son las mismas aquí y en todo el mundo, y no podemos obtener resultados diferentes aquí
y luego si hacemos las tablas de multiplicar o las revisamos, las recitamos, usted no va a obtener un resultado diferente en otro país solo por estar en otro lugar. La misma tabla de multiplicar del 5 es tan válida aquí en México como lo es en Perú, como lo es en España, como lo es en Indonesia. De igual forma, esta tabla matemática de trabajo es idéntica aquí y en todas partes. Así que vamos a ver y vamos a analizar cada una de estas operaciones matemáticas que tenemos aquí en esta tabla del trabajo. Primero, tenemos trabajo eficaz igual a riqueza. Cualquier empresario fuerte entiende esta operación tan sencilla. Podemos citar aquí en México, pues tenemos a Carlos Slim, que es el mexicano con mayor cantidad de dinero. Está en la lista de los hombres más ricos del mundo. Tenemos a Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook. Tenemos a Rockefeller, uno de los empresarios que él y su familia han hecho más millones en todo el mundo, y aún toda su generación muerta no se acabarían la cantidad de dinero que llegaron a acumular. Todos ellos están o estuvieron donde están o donde estuvieron y alcanzaron lo que alcanzaron y lograron lo que lograron gracias al trabajo eficaz. Gracias a que fueron personas que hicieron trabajo eficaz, esto es, profesional, bien hecho, un trabajo cumplido, un trabajo puntual, un trabajo actual, porque es importante estar a la vanguardia, etc. Todo esto lo lograron ellos. Por cierto, algunos de ellos vinieron de la pobreza, algunos de ellos de pobreza extrema, y lograron en este mundo sus riquezas sin la bendición de Dios ni la intervención del diablo. Que quede claro que ninguno de ellos estuvo en oración, ninguno de ellos daba su diezmo, ninguno de ellos estuvo pidiendo apoyo a la iglesia para prosperar en sus negocios. Ellos lograron lo que lograron con trabajo eficaz, porque trabajo eficaz es igual a riqueza. Así que no estuvo Dios en el asunto, tampoco culpen al diablo. Todos los que sean conspiracionistas que dicen que probablemente se fue a vender su alma al diablo y que firmó con sangre y que por eso se hizo rico. De ninguna forma, es trabajo eficaz. Veamos una escritura en Proverbios capítulo 14. Proverbios 14 en el versículo 24 dice: las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. ¿Con qué es con lo que coronan los sabios su sabiduría? Tuvieron sabiduría para invertir, tuvieron sabiduría para escoger a sus socios, tuvieron sabiduría para saber qué capital, cuánto capital, etc. ¿Con qué coronan su sabiduría? Con sus riquezas. La persona sabia en finanzas recibe una corona después de mucho tiempo de trabajo, análisis, inversión. Coronan su sabiduría con riquezas. Aquí no se menciona absolutamente la bendición de Dios ni la intervención del diablo. Pero en realidad no se necesita Biblia para esta declaración tan evidente. Todo el mundo lo sabe,
todo el mundo sabe que las riquezas y una vida económica desahogada, una vida de paseo, una vida disfrutada en este mundo es para los emprendedores, es para los trabajadores, es para los inteligentes, es para los intrépidos. Todo el mundo lo sabe. Con todo y eso cité este versículo para los espiritualistas, aquellos que les gusta espiritualizar todo. Aquellos que, como expliqué en la enseñanza, en el tema pasado, si algo está mal, el diablo, si algo está bien, Dios. Pobreza, Satanás. Riqueza, Dios. O a veces a la inversa, porque ya ni siquiera ellos mismos se entienden. Tenemos algunas frases que el mundo ha dejado como frases célebres que nos ayudan a entender esto que acabo de explicar. Por ejemplo, Benjamin Franklin decía, el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Chamfort decía, el más rico de todos los hombres es el ahorrativo, el más pobre, el avaro. Henry David Thoreau dice, solo hay dos medios de pagar las deudas, por el trabajo y por el ahorro. Thomas Carlyle dice, la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. Estas frases y muchas otras nos apuntan exactamente a lo mismo. Trabajo eficaz igual a riqueza. En otras palabras, no eres rico porque no realizas un trabajo eficaz en tus finanzas. Explicando lo segundo de la tabla matemática del trabajo, trabajo pésimo igual a pobreza. Aunque me pregunto si realmente necesitarías que te explique a ti esto. De igual forma, el sentido común nos lo dice. Si pones, por ilustrar esto, si pones un negocio de comida y tu cocinera no sabe cocinar, si el lugar está muy sucio, si los precios son altos y si no sabes comprar barato la materia prima, entonces me pregunto de dónde sacaste la descabellada idea de que vas a triunfar en tu negocio únicamente con optimismo. De películas, de soñadores igual que tú, que te hicieron creer que solo con el hecho de ser optimista, con eso crees que va a mejorar el negocio o vas a tener entradas o vas a tener una buena cartera de clientes. Es de hecho un absurdo el pensar de esa forma. Si te has dado cuenta cómo los católicos, en su ignorancia en este tema, creen que haciendo un trabajo pésimo, solo con el hecho de hacer una cruz, con eso Dios los va a bendecir o con eso va a haber muchas ventas ese día. Y no los digo criticando sus creencias, más bien criticando su ignorancia. ¿Cómo es que creen que por el hecho de haber hecho su primera venta y usar ese dinerito en forma de cruz, van a llegar los siguientes clientes? Pues así están de igual forma muchos evangélicos. Creen que por el hecho que el pastor fue a hacer una oración a su negocio, las ventas van a crecer. De ninguna manera. En las matemáticas del trabajo es trabajo pésimo igual a pobreza. Tu optimismo no te va a ayudar. De hecho, el mundo está lleno de soñadores. El mundo está lleno de soñadores, incluyendo a los cristianos, que se la viven en sus viajes astrales esperando triunfar al poner ellos un negocio, cuando en realidad ellos ni conocen ni son expertos. Ellos dicen conocer el tema, pero en realidad no lo conocen, no pensaron bien, no consultaron a personas que realmente conocen del mercado, pero
se la viven soñando década tras década, poniendo negocios, cerrándolos, poniendo un negocio y pidiendo prestado para pagar la renta de ese negocio, que el mismo negocio debería de darle para la renta. Sin embargo, esto es lo que vemos todo el tiempo, fracaso tras fracaso, con los bolsillos rotos y desgraciadamente ellos responsabilizando a otros de la situación que ellos están causando, pero en realidad es la matemática del trabajo. Trabajo pésimo es igual a pobreza. Para triunfar, las matemáticas son el trabajo más eficaz, hablando de esta tabla que estamos realizando. Para triunfar, las matemáticas que estamos realizando, esa es la forma más efectiva que tenemos para darnos cuenta si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Y no tanto basarnos en los sueños en los que constantemente muchos se apoyan cuando emprenden un negocio. Vayamos a Proverbios capítulo 21. Versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Dios mío, cuánta claridad en los consejos financieros de Dios. Cuánta claridad. Cuando encontramos una persona diligente, es bueno que piense en prosperar, como dice aquí, los pensamientos del diligente. ¿Qué es lo que piensan? En crecer, en expandir su negocio, en incrementar sus cuentas. Eso es bueno. Es lo que hace el diligente, tiende a la abundancia. Pero la advertencia, pero el que se apresura alocadamente. Te das cuenta que ya aquí la Biblia saca una fotografía de los mexicanos, los bolivianos, los peruanos, los argentinos, los colombianos. El que se apresura alocadamente es aquel que empieza a soñar y a decir, yo creo que nos va a ir bien y le hacemos de esta forma y ponemos aquello y ponemos el otro. Casi todos sus sueños y sus planes construidos en lo que en su mente tiene. No en números, no en la realidad, no en que conoce del mercado, no en que se ha asesorado lo suficiente. Por lo tanto, los planes, el trabajo y lo que haga, si es pésimo, eso es igual a pobreza. Si has de poner un negocio, rápidamente te diría que si no conoces sobre el tema, no dejes que otros ignorantes igual que tú te impulsen. Entiende, la matemática de Dios es trabajo pésimo igual a pobreza. Paso al tercero, trabajo eficaz más bendición. Ahora ya a ese trabajo eficaz estamos agregándole la bendición divina. Trabajo eficaz más bendición. ¿Cuál es el resultado de esta operación matemática del trabajo divino? Igual a abundantes riquezas. Trabajo eficaz más bendición igual a abundantes riquezas. Eres un cristiano que haces un trabajo eficaz. Ahora sí detallemos lo que es eficaz, porque alguien pudiera estar tomando muy superficialmente la palabra eficaz y quizás adjudicándosela. Alguien que diga, bueno, yo soy un carpintero eficaz porque yo hago muebles bien hechos, el barniz queda impecable, el mueble se ve casi de fábrica. Yo soy un carpintero eficaz. Permíteme. Pero en esta operación matemática, al usar la palabra eficaz, abarca mucho más. No solo el que seas bien hecho. Ciertamente, trabajo eficaz abarca ser bien hecho, pero también abarca ser limpio,
Abarca ser puntual, abarca ser profesional, abarca ser amable con tus clientes. Hay buenos carpinteros, pero tratan a las personas o las atienden con una mala cara, normalmente mal encarados, no saben sonreírle, no saben estrecharle la mano, no saben darle la bienvenida. Entonces, cuando hablamos de trabajo eficaz, abarcan muchas cualidades, características que le dan ventaja al dueño del negocio, que son atractivas para el cliente. A eso me refiero con eficaz. No solo que tengas algunas cosas, sino que tengas todas ellas. Ahí es donde hablamos de trabajo eficaz igual a riqueza. Pues ahora decimos trabajo eficaz más bendición igual a abundantes riquezas. Eres un cristiano que haces un trabajo eficaz, o sea, como ya lo mencioné, limpio, puntual, bien hecho, profesional, eres amable con tus clientes, eres responsable en lo que te piden, etc. Y aparte de ser eficaz, das tus diezmos y tus ofrendas a tiempo, le das el primer lugar al Señor y te esfuerzas por obedecerlo, inevitablemente llegará la abundancia de dinero y, por cierto, llegará a costales. Eso es totalmente verídico. Veamos Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Subrayo, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este pueblo, tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Prueba contundente de que el trabajo eficaz más la bendición da abundantes riquezas. Todos los cristianos hemos leído sobre la vida de Salomón, sobre su reinado, sobre todo lo que acumuló. Bueno, pero si ponemos atención,
cómo nos describe la Biblia que Salomón hizo las cosas, cómo mandaba a comprar la madera de Tiro, cómo es que contrataba albañiles, cantores, cómo estableció la leva. Entonces se nos da un esquema de trabajo donde Salomón usó su inteligencia, hizo un trabajo eficaz y luego Dios puso la bendición sobre su trabajo terrenal. Todo esto equivale a abundantes riquezas. Cuarto, trabajo eficaz más maldición igual a pobreza. Trabajo eficaz más maldición igual a pobreza. Tenemos estos casos en donde Dios decidió arruinar la vida financiera de sus seguidores por desobediencia o por robarle a Dios. Y de igual forma, tenemos casos donde Dios arruinó la vida financiera de un pecador por presunción o por cometer alguna blasfemia. Entiéndase, su ruina no se debió a un mal cálculo inversionista o una mala cuenta que hicieron en sus finanzas, sino por razones netamente espirituales. Así que el Creador decide maldecir ya sea al cristiano o ya sea a un pecador. Veamos dos escrituras. Vamos a abrir Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 29. En este versículo, vamos a tomar desde el versículo 28 para saber de quién está hablando. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Entendemos que para que una persona esté en el puesto de rey, tiene que ser una persona culta, tiene que ser una persona inteligente, tiene que ser una persona que tenga cualidades para reinar. Dicho sea de paso, en la lectura anterior, eso es lo que le preocupaba a Salomón, que era muchacho y no tenía experiencia. Pero aquí tenemos un hombre que conquistó en ese tiempo el mundo entero, porque Babilonia era el imperio que dominaba el mundo. Es como el equivalente en la actualidad a Estados Unidos de América. Es la potencia mundial capital más fuerte que existe. En aquel tiempo era Babilonia. Pues para que Nabucodonosor haya sido el rey, tuvo que ser una persona inteligente, una persona capaz, una persona fuerte de carácter, una persona visionaria, etc. Tenía muchas cualidades. Y llevó a Babilonia a ser la cabeza de todas las naciones. Pues, con todo y eso, debido a que él se jactó y puso a un lado a Dios, lo ignoró, entonces viene una maldición sobre él y le son quitadas todas sus riquezas y termina no solo en total pobreza, sino termina completamente loco, porque termina entre los animales del campo, sintiéndose un buey, un becerro, comiendo pasto. Entonces, aunque tengamos trabajo eficaz,
Pero si le sumamos a ese trabajo eficaz una maldición, el resultado va a ser pobreza. No importa qué bueno seas para los negocios, no importa cuántos negocios hayas prosperado y se hayan ido para arriba, no importa cuántas fuentes de trabajo has logrado, si Dios pone una maldición sobre ti, pobreza segura, miseria, ruina es lo que te espera. Una vez más, echemos mano de la escritura que usamos para abrir el servicio, Primera de Samuel. Dice 1 Samuel 2, verso 7. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Así que, si tú eres un inversionista, eres un trabajador, eres un empresario, eres un obrero, y estás realizando un trabajo eficaz, solo asegúrate que Dios no decida poner una maldición sobre ti, porque tu trabajo eficaz más esa maldición dará como resultado pobreza. Quinto, trabajo pésimo más bendición. Si se fijan, ahí no hay un signo igual de resultado, no, sino trabajo pésimo más bendición, en realidad no existe. Salimos de la diapositiva. Dios no puede bendecir aquello que se hace mal. Dios no es cómplice de los malos administradores. Dios no es cómplice de los estafadores, de los sucios, de los mentirosos, de los impuntuales, de los sinvergüenzas. Dios no te puede bendecir porque con tu manera de hacer negocios deshonras a Dios y deshonras al cristianismo. Hay personas que creen que por el hecho de que Dios ponga la bendición en infinidad de fechorías que están haciendo, las cosas van a cambiar. Tus matemáticas en tu cabeza están equivocadas. Dios no te va a bendecir si estás haciendo un mal trabajo, una mala inversión, si estás estafando a la gente, si le mientes, si pides prestado y no pagas, Dios no te va a bendecir. Dios no es cómplice de estas fechorías. No sé cuándo te metió el diablo en la cabeza la idea de esperar una bendición siendo como eres. Lo que te espera es el infierno junto con todos tus delitos. Así que era importante aclarar esto. Esta parte de trabajo pésimo más bendición no existe. Entramos en la sexta y última operación matemática. Trabajo pésimo más maldición, extrema pobreza. Aquí ya apareciste y ya apareció tu familia. Por eso nunca traes dinero en la bolsa, por eso tus hijos siempre dependen de traer ropa ajena, usar zapatos ajenos. Por eso es que el dinero que te llega no te rinde. Por eso es que el dinero que te regalan se te pierde. Por eso es que te corren de esta casa, te corren de aquel trabajo, y por eso es que el padre de esa familia está causando todo esto, porque es un miserable para administrar. Y pues la mayoría de veces tenemos un mal administrador, la madre se le ha unido y hacen un excelente tercio. Ese hombre, esa mujer y la maldición de Dios es lo que destruye la economía de esa familia. Y la parte más triste de toda esta enseñanza es que muchos cristianos están en esta última condición. Le roban a Dios con sus ofrendas, le roban a Dios con sus diezmos. Entonces, ¿qué es el resultado? Ya de por sí son mal hechos en su trabajo y luego Dios coloca una maldición sobre ellos. Imagínense ustedes. Ok, vamos a cerrar esto con la escritura
que hemos estado usando como base, Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías 3, verso 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios mío, creo que estas podrían estar entre las palabras más crudas que pudiéramos leer en toda la Biblia. Hay un pasaje en Mateo capítulo 7, haciendo un pequeño paréntesis, en donde la Biblia dice cómo el Señor va a tratar a aquellos que hicieron milagros aquí en la tierra, pero que eran obradores de maldad. Entonces, cuando lleguen al juicio, dice Jesús ahí en Mateo 7, que ellos tratarán de usar esos milagros, esas sanidades, todo aquello que hicieron por el pueblo cristiano, lo tratarán de usar en su favor. Y le dirán al maestro: Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Y el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego. Esa escritura es muy fuerte, pero aquí encontramos una pronunciación de maldición antes de llegar al juicio. Dice: toda la nación es maldita, son malditos con maldición porque ustedes me han robado. Fuerte esto. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí se nos habla del devorador, pero ¿quién es este personaje tan siniestro y desconocido para muchos cristianos, que algunos de ellos no lo tienen solo de visita, lo tienen de inquilino en sus casas? ¿Quién es el devorador? Bien, ya que no tenemos fotografías de él, veamos un poco de su biografía. El devorador es un demonio con las siguientes características. El devorador detiene el salario del jornalero. Si tú eres de aquellos trabajadores o empleados que con frecuencia te dicen: no te voy a pagar esta ocasión, espérame para la próxima. Si tú eres de esos empresarios que hiciste un negocio y tu socio se quedó con tu dinero, si eres de aquellos que estás esperando cobrar y te regresaron el trabajo en lugar de pagártelo, bueno, es que el devorador está ahí en tu casa, está en tu negocio, está en tu vida. Segunda característica del devorador es el que causa los robos en los hogares. Si te abren seguido tu carro, si te abrieron tu tienda, si se metieron a tu casa y te sacaron los muebles, o si la misma familia se lleva tus cosas, algo que te costó a ti ahorrar, juntar dinero y lo compraste y seguido te roban, es que el devorador está en tu casa. Tercero, el devorador es quien hace que el dinero rinda menos. ¿Te has dado cuenta? Esto es un fenómeno un tanto extraño. Y quien es detallista, quien es observador, se dará cuenta que si le entregamos $20 o 200 pesos mexicanos a un cristiano y le entregamos esa misma cantidad a otro, a uno se le escurre
Se le va el dinero así, desapareció. ¿Qué le hiciste al dinero? E increíblemente al otro todavía. No solo le rinde, sino le queda. Ajá. Los que somos observadores hemos visto esto. Si el dinero a ti no te rinde, es que el devorador está en tu casa. El devorador también hace que el dinero se pierda. Oh, Dios mío. Es algo que humanamente da tristeza. Alguien que no trae dinero y luego bien contento recibe un billetito y camino a casa ya se le perdió. Y como decía al principio, dicen, es una prueba. No, no es una prueba. Dios no sintió satisfacción, ni tampoco se deleitó en que se te perdiera. No, eso es trabajo del devorador. Es quien hace que se pierda el dinero de igual forma. El devorador hace que se vacíe más rápido la despensa, como le llamamos aquí los mexicanos, o los alimentos que tenemos en la alacena. El devorador hace que llenas la alacena y en 3, 4, 5 días compraste para 15 y en 7 días ya está vacía. Yo sé que en ocasiones puede ser que la familia sea muy tragona o que los niños estén muy lombricientos. No cuestiono eso, pero la mayoría de ocasiones tiene que ver en que se vacíe, en que no rinda el producto debido al devorador. Es el devorador el responsable de que comas pero no llenes, que bebas pero no sacies tu sed. Esto también es un tanto extraño. De igual forma puede tener su explicación en todas las amibas que traes ahí en el estómago. De igual forma, para que no digas, ay, el devorador, no, a la mejor necesitas una buena purga, ¿sí? Que des una buena limpia, ahí de esas chapadas a la antigua, de las que hacía la abuela, ahí te dan una purga y te limpien. Pero muchas veces sí tiene que ver con el hecho de que comas y no quedes satisfecho. Y finalmente el devorador causa que aquellos muebles que adquirimos se rompan con tanta facilidad, que tu carro lo choquen cada rato, que tu casa la pinten, ya la rayaron cuando la acabas de pintar la fachada y alguien pasó y te hizo una maldad. El devorador también destruye los muebles. Todas estas son las características del devorador y todas ellas son daños no espirituales, son daños materiales. Todos estos son daños que causa el devorador en un plano terrenal, no espiritual, sino terrenal. Razones suficientes para temerle al devorador. Pero Dios, escucha bien, cristiano, cristiana que trabajas y percibes un salario, escúchalo bien. Dios se compromete a mantenerlo lejos de tu vida si dejas de robarle. Si dejas de robar a Dios, aquí tenemos en Malaquías capítulo 3, verso 11, que Él reprenderá al devorador de tu vida. Pero si dejas de robarle. Así que concluimos con lo siguiente. Atentos. Los cheques que tienen muchos ceros escritos, llegarán a ti por una buena administración. Esto es por un trabajo eficaz. Y los cheques con el doble de ceros escritos llegarán a ti por una buena administración y una bendición celestial. Tercero, la pobreza y ruina financiera llegará a ti debido a una mala administración. Cuarto, y la pobreza extrema y la ruina financiera imposible de escapar de ella llegará debido a una mala administración acompañada de una maldición divina. Cristianos, una vez más, la responsabilidad recae sobre ustedes en el plano del trabajo eficaz.
o si quieres llamarlo, una buena administración, o un trabajo bien hecho, o un profesional, como quieras. Más aparte, buscar la bendición de Dios para que juntas te den las riquezas que todos deseamos tener. ¿Pasamos al tiempo de preguntas? Sí. Nuestro hermano Ezequiel. Tengo hermanos del mensaje, ellos tienen negocios de almacén, kiosco, ellos pueden vender alcohol o cigarrillos, Dios los bendice aunque diezmen y ofrenden. Excelente pregunta, creo que es una de las preguntas más importantes que se pueden hacer en toda esta serie y lo vamos a ver más adelante. Satanás también puede dar riquezas. Satanás también puede hacerte rico. Recuerda, ahorita vamos despacio porque estamos tratando de delinear, que veamos qué es plano natural, plano terrenal y a un lado el plano espiritual, no mezclarlos. Esta ahorita es la primera unión, donde estamos viendo trabajo eficaz profesional más una bendición espiritual, da como resultado esto. Pero si no existiera esa bendición, tenemos el trabajo eficaz. ¿Cuál es el resultado, hermano Maribel? Riquezas. Trabajo eficaz, riquezas. Trabajo eficaz más una bendición, abundantes riquezas. Sin embargo, encontramos estos hermanos que están vendiendo alcohol y cigarro. Entonces, Dios no puede poner una bendición sobre ese tipo de trabajo. Entonces ahí entra una cuestión sí espiritual, pero no por el lado correcto. El Señor Jesucristo fue llevado a un monte alto y el Dios de este siglo, como le llama Pablo en 2 Corintios 4 o como le llama Juan en 1 Juan capítulo 5, el Dios de este mundo, el maligno, le ofrece al Señor Jesucristo todas las riquezas y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué nos dice implícitamente el pasaje? Que Satanás puede hacer rico a quien quiera. Por lo tanto, yo no creo que la venta de alcohol, la venta de cigarro, la venta de armas, porque si alguien dice, bueno, no hay nada de vender alcohol ni cigarro, pues entonces tampoco lo habría en vender material pornográfico, tampoco lo habría en el tráfico de armas. Si vamos a verlo como meramente un negocio, pero si somos cristianos tenemos que tener discernimiento y saber que no puedo vender u operar mis finanzas contra las leyes divinas. La que sigue se parece, pero cambia un poquito. También tengo hermanas que venden prendas apretadas. ¿Cómo ve Dios este tipo de negocios? Allí habría que recurrir a la regla de la reprensión. Tendríamos que cuestionarnos si efectivamente dichas prendas son adecuadas o no, porque hay mucha disensión o mucha polémica. ¿En qué momento esto está bien y en qué momento está mal? Ese sería un punto que habría que considerar. El segundo punto, las prendas que se venden, esa es ropa para los pecadores. No se está vendiendo para los cristianos. Entonces, el mundo se vista como se vista, sigue siendo pecador. Sin embargo, cuando hablamos de cigarro y alcohol, nosotros estamos destruyendo. Cuando una mujer se pone una ropa inapropiada, eso no destruye a nadie. Entonces, creo que hay que hacer un análisis más detallado sobre esta situación, sobre qué vender y qué no vender, porque si no quisiéramos que las pecadoras se vistieran como pecadoras, entonces no hay que vender ropa apretada, no hay que vender cosméticos, porque los cosméticos para nosotros están mal. Tampoco hay que vender tintes para el cabello, y nos volvamos a volver locos. Entonces hay que usar el discernimiento. Y los que se dedican a estafar, hurtar y se hacen de dinero a base de esto, ¿en qué clasificación estarían? Bueno, si hablamos de las tablas de las matemáticas de aquí que acabamos de dar, entrarían en trabajo pésimo,
más bendición no existe. Ahí ellos entran en la trabajo pésimo más maldición. Todo lo que están haciendo mal, más la maldición que Dios les va a enviar, extrema pobreza. Pero eso es en la línea en donde metemos a Dios en estas tablas. Pero si sacamos a Dios y metemos al diablo, entonces él sí puede, el diablo, trabajo pésimo, más una bendición del diablo, por llamarlo de alguna manera, sí da riquezas, pero ahí falta un signo al final. Igual a infierno. Nosotros todo esto lo estamos hablando en llevar el mismo canal hacia el cielo. En este caso, así como lo presenta el ministro Adán en su pregunta que nos lee, sería al final igual a infierno. La que sigue, entonces un cristiano no puede trabajar donde se vende alcohol o cigarros. No, definitivamente ese no repito, sería como trabajar yo fabricando armas. Entonces, hay cosas pecaminosas, pero hay cosas que están destruyendo al mundo. Y ahí es donde tenemos que hacer esa separación. Hay muchas cosas en la actualidad que se venden y son nocivas para cristianos, pero no son nocivas para el pecador. Por ejemplo, una película inapropiada. Para un cristiano no es bueno. ¿Por qué? Porque procuramos la santidad, purificar nuestras mentes, nuestros corazones, etc. Para el pecador, ¿en qué le puede afectar? Una película de violencia, pues es el estilo de vida que ya llevan. Entonces, no llevemos los parámetros cristianos a los pecadores. Cada quien tiene sus parámetros. Si el hijo de una hermana vende droga y cada semana le da cierta cantidad de dinero, ¿de eso se puede ofrendar o diezmar? No, no es correcto, no. Dice Deuteronomio 22 que el diezmo de un perro y de una ramera no debe de ser traído a la casa de Dios. Entonces, de ese dinero no, es dinero sucio. Aparte, la casa de Dios no es un lavado de dinero. No por el hecho que pase por aquí ya es dinero honesto. Son todas. Muy bien. Pues, Iglesia Cristiana Esfuerzo y Valor, espero que mi próximo tema que yo ministre, ustedes ya se encuentren en el Pedregal o en San Ángel, Lomas de Chapultepec. Son las colonias más ricas y millonarias de aquí de México. Que Dios les bendiga.